Bien, muy buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bien, en esta clase sincrónica vamos a, entrar un poquito, ¿no?, a la teoría de la energía del movimiento armónico simple. Un movimiento oscilatorio armónico simple. Estas ecuaciones que lo hace aquí el libro de Serway es para el caso de resorte, ¿no? Un sistema masa-resorte. Pero antes de entrar a las deducciones y demás, vamos a ver un poquito más de teoría. Antes de eso, veremos, aquí lo haremos recorrer eso para utilizar el espacio. Veremos qué tipos de energía conocemos, ¿no? Nosotros en Física uno habíamos visto que existen tipos de energía, ¿no? Tipo de energía potencial y pues energía cinética, ¿no? Sucede que para esto de movimiento oscilatorio, la energía potencial más la energía cinética es constante, ya que se trabajan con campos conservativos, ¿no? Entonces, con sistemas conservativos. Entonces, pues recordaremos algunas ecuaciones. Lo mismo que han visto en Física uno. A ver, lo que más se deben acordar es la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, después también se deben acordar ustedes, lo pondremos ahí, lo voy a rayar, a ver, vamos a ver, la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, también se deben acordar ustedes de la energía, bueno, hablando de energías cinéticas, lo dejaremos ahí de momento las energías cinéticas. Ahora recordaremos energías potenciales. En física no habíamos visto la energía potencial gravitatoria, que es masa gravedad por altura, y también habíamos visto la energía potencial debida a los resortes, ¿no? Energía potencial elástica, cuya ecuación es, a ver, un medio de la constante elástica del resorte por el desplazamiento del resorte X. Este desplazamiento tiene que estar al cuadrado. Bueno, ahí no es un quinto, ¿no? Después un medio. Un medio de la constante elástica por X al cuadrado. Bien, esas son las energías que habíamos visto en física uno, ¿no es cierto? La suma de estas energías en un punto, digamos, si el sistema es conservativo, tiene que ser lo mismo a la suma de las energías en otro punto, ¿no? Esto podría ser una bolita cayendo y demás, ¿no? Sin fricción, con energías conservativas. Entonces, estas ecuaciones las sabemos utilizar nosotros para determinar la velocidad de la bolita en un punto, y distinta la altura, ¿no? Y demás. Bien, entonces, a estas energías le vamos a añadir una ecuación más, que es la energía para sólido rígido. Se llama la energía cinética de rotación. Esta es una energía que ocurre cuando trabajamos con sólidos rígidos que tienen una determinada masa y una determinada inercia, ¿no? Esta es pues la energía cinética de rotación, lo vamos a ver luego igual. Es un medio de la inercia en un eje de rotación, un I sub 0, en un eje de rotación multiplicado por la velocidad angular. No se lo escribiremos con el ratón, multiplicado por la velocidad angular del sistema y todo, y toda esta velocidad angular al cuadrado. Ya está. Bien, esta velocidad angular puede ser de la barra, del disco, depende, ¿no? Al sistema, digamos, tenemos una barrita y pues está articulada ahí. Esta barrita puede oscilar gracias a esta articulación, pues como el péndulo simple, ¿no? Solamente que ahora es una barrita. Entonces esta barrita puede ir oscilando de izquierda, derecha, ¿no? Entonces la inercia de esta barra necesitamos en su eje de rotación y la velocidad angular también de esta barrita en este punto de rotación. Bien, entonces, simplemente sería eso. Y también si tuviésemos un disco, digamos, ¿qué tal si tenemos un eje de rotación y un disco? Entonces, miren, ¿qué tal si a este disco yo a un ladito lo agarro con un resorte? Bien, entonces, miren, gracias a este resorte el disco va a ir de izquierda a derecha, va a ir oscilando, ¿no es cierto? Y pues este disco va a tener una inercia con respecto a este eje de rotación y también pues va a tener una determinada velocidad angular. Bien, entonces esas son las energías que nosotros conocemos de física uno. Esta tal vez es un poquito nueva, ¿no? Es la energía cinética de rotación. Trabajamos con sólidos rígidos. Miren, ya estamos trabajando con inercias. Y estas, pues, esta primera, esta segunda y esta tercera deben ser bastante clásicas, bastante fáciles de manejar de este colegio, ¿no? Entonces, estas van a ser las cuatro energías. Estas dos son energías cinéticas y estas dos son energías potenciales. Bien, la teoría nos dice que las energías cinéticas y más las energías potenciales de un sistema oscilatorio, la suma de estas dos es constante.
Eso nos indica. Y eso lo podemos verificar con el sistema masa-resorte. Miren, aquí en el PDF tenemos eso. Nos dice, em, ahí está. Bueno, para un sistema masa-resorte, ¿qué podemos ver? A ver, nos haremos un grafiquito. Tal, tenemos, ¿no?, ahí el empotrado, ahí agarradito el resorte. Y pues abajito del resorte tenemos su bloquecito, ¿no? Va a tener una determinada masa. Bien, entonces, para el sistema masa-resorte, miren, esta masa en un determinado momento va a estar más abajo, ¿no? Cuando esté oscilando hacia abajo, va a tener una masa un poquito más hacia abajo. Este resorte se va a estirar una distancia X. Esto va a bajar también la misma distancia X, ¿no? Bien, entonces, miren, lo que está pasando aquí es que, bueno, lo primero que estudia aquí es la energía cinética. Bueno, esta masa igual va a tener una determinada velocidad y demás, ¿no? Entonces, la energía cinética para el bloque es un medio de la masa del bloque por la velocidad del bloque al cuadrado, ¿no? Pero miren, ahora podemos aplicar las ecuaciones que habíamos visto antes. La velocidad para un sistema oscilatorio, en específico para este sistema masa-resorte, la velocidad habíamos deducido que tienen sus ecuaciones, ¿no? Miren, la velocidad es el negativo de la frecuencia, bueno, la velocidad angular, que pues nosotros también le damos el nombre de frecuencia natural. Eso ya lo habíamos hecho con una comparación con un sistema de movimiento circular, ¿no? Habíamos hecho la comparación del movimiento oscilatorio con un sistema de movimiento circular, analizando la sombra de una pelotita y demás, ¿no? Bien, entonces la velocidad es negativo de la frecuencia natural por la amplitud, por el seno de la frecuencia natural, por el tiempo, más el ángulo de fase beta, ¿no? En este caso este es phi, pero bueno, nosotros utilizamos beta. Entonces, miren, conocemos esta ecuación de la velocidad, de la aceleración también conocemos uno parecido. Entonces, igual ya han debido hacer con el docente, pero pues nosotros podemos hacer afectar la energía. Miren, la energía cinética de la masa es un medio de masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad sabemos que es el negativo de la frecuencia natural. Ese negativo con este cuadrado va a desaparecer, ¿no? Frecuencia natural al cuadrado por la amplitud al cuadrado por el seno, pero como está al cuadrado, seno cuadrado y ese argumento, ¿no? Entonces, miren, la energía cinética de la masa lo hemos expresado en funcional a la frecuencia natural, a la amplitud, al tiempo y al ángulo de fase beta, ¿no? Entonces, así podemos hacer con todas las energías. ¿Qué más tenemos aquí? La energía potencial elástica, ¿no? De este resorte. Esto también está analizando la energía potencial elástica almacenada bueno, almacenada por el resorte para cualquier elongación X. Lo que habíamos anotado, ¿no? Un medio de la constante elástica del resorte por la deformación al cuadrado. Bien, entonces miren X. Nosotros X también sabemos por las ecuaciones de la cinemática, ¿no? La cinemática del movimiento oscilatorio. Sabemos que X es la amplitud por el coseno, aquí está, ¿no? La amplitud por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase beta. ¿No es cierto? Entonces, en vez de poner nosotros X nomás, le vamos a poner eso, la amplitud por el coseno y demás. Y estamos aquí, ¿no? Entonces, aquí está. X es la amplitud por el coseno. Y como estaba al cuadrado, pues amplitud al cuadrado y demás, ¿no? Bien, entonces son las dos energías que estarían trabajando ahí. También podríamos estudiar la energía potencial elástica, perdón, la energía potencial gravitatoria, ¿no? Eso tal vez no está analizando aquí, pero lo que interesa en este punto es que ustedes vean que la energía cinética, que aquí lo ha graficado las energías en función al tiempo. La energía cinética solamente se le da el nombre de K, ¿no? La energía cinética lo ha graficado aquí con las líneas de color en azulito, ¿no? Entonces, miren cómo va variando la energía cinética, igual en forma periódica, y su valor máximo es un medio de K por A al cuadrado. A ver, vamos a ver. La energía cinética, bueno, aquí no interviene el K. Vamos a ver aquí, tal, tal, bueno, antes de estudiar las gráficas haríamos la suma. La suma de la energía cinética más la energía potencial sería la energía mecánica del sistema, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, la energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la frecuencia natural al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, y eso debe estar aquí, un medio de la... Aquí está haciendo aparecer la constante K. Este es Esto interesante, es ya que una temporada. No, no, hasta arriba, a ver aquí. Bien, antes de graficar habíamos visto, ¿no? La energía cinética y la energía potencial del sistema, pues la suma de estos dos tendría que ser constante, ¿no? Entonces, antes de comenzar, miren, veremos primero la energía cinética. Es un medio de la masa, frecuencia natural al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por el seno cuadrado de este argumento. Pero para el sistema masa-resorte, ese análisis lo habíamos hecho antes, la frecuencia natural al cuadrado, ahí está, para el sistema masa-resorte, la frecuencia natural al cuadrado es lo mismo que K sobre M.
¿no es cierto? Entonces, miren, reemplazando aquí la frecuencia natural al cuadrado es lo mismo que K sobre M. M con M se va a simplificar y me va a quedar un medio de K por la amplitud al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ese detalle es lo que está pasando aquí. Entonces, miren, la energía cinética les ha quedado un medio de K por la amplitud al cuadrado. La masa ha desaparecido porque la frecuencia natural es lo mismo que K sobre M para el sistema más resorte, ¿no? Entonces, y pues bueno, nos queda multiplicado eso por el seno de este argumento, ¿no? Seno cuadrado, aquí está factorizando, ¿no? Ahí está el seno cuadrado. Y después la energía potencial del sistema, aquí está, la energía potencial elástica del sistema, es pues lo que habíamos visto, ¿no? Un medio de K por la amplitud al cuadrado por el coseno. Este pedacito de aquí es lo que está factorizando aquí abajo, ¿no? Un medio de K por la amplitud al cuadrado y el coseno se queda ahí nomás. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado, bueno, coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier argumento siempre va a dar 1. Entonces miren aquí, la energía mecánica, o sea, la energía total del sistema, estamos viendo que es constante, porque la amplitud es constante, ¿no es cierto? Es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Y esta es la energía mecánica total del movimiento armónico simple, ¿no? Bien, entonces miren, aquí estamos demostrando para el sistema masa resorte que la energía total del sistema masa resorte, valga la redundancia, pues es constante, ¿no? Entonces aquí está explicadito todo eso. Y pues aquí está las ecuaciones que han utilizado, tal vez está más a detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nomás como una pequeña introducción. Aquí a la derecha siguen las energías que vamos a ir utilizando. Entonces, pues vamos a ver algunos ejercicios en unos PDFs. A ver, vamos a borrar esto. Dale, ahí está. Bien, todavía no estamos entrando a la estática de fluidos. No, bien, este ejercicio lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Del sistema de dos resortes unidos en serie. Resortes en paralelo lo habíamos visto en otro PDF. Y pues bueno, podemos entrar a ver algunos ejercicios de dinámica de las oscilaciones. Nos dice un peso pequeño, W, está sujeto a un alambre vertical sometido a una tensión T. ¿No? Entonces, este alambre vertical de aquí ya tiene una determinada tensión inicial, digamos, ¿no? Una tensión pues está estirado, digamos, ¿no? A los lados, como se indica en la figura. ¿Y cuál será la frecuencia de vibración? Bueno, aquí es interesante, ¿no? Frecuencia de vibración. Nos dice frecuencia natural o frecuencia de vibración. No son lo mismo, ¿no? Entonces, la frecuencia, cuando no nos diga frecuencia natural, la frecuencia nosotros sabemos que es la inversa del periodo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la frecuencia de vibración del peso si se le desplaza lateralmente en una pequeña cantidad y se le suelta después? ¿No? Entonces, bueno, aquí estamos analizando este sistema para un sistema vertical. Esto en su libro del ingeniero Mendoza Parecollo está tipo un sistema pero horizontal, está un poquito diferente. Pero a ver, estudiaremos esto. Vamos a escribir aquí. Bien, entonces tenemos este sistema, lo ha movido un poquito hacia la derecha, entonces pues estos dos alambres sabíamos que tienen una tensión inicial, una tensión T. Entonces como son ángulos pequeños, distancias pequeñas las oscilaciones, pues esta tensión no va a variar mucho, bueno, va a variar un poquito, pero no va a variar mucho, ya que pues son distancias pequeñas, ¿no? Entonces pues la tensión se mantiene ahí en los alambres. Después tenemos un peso que va en sentido hacia abajo, es el peso del bloque, ¿no? Un peso W, lo estamos moviendo a una distancia X hacia la derecha. Bien, entonces aquí sobre este sistema podríamos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración del sistema. Bueno, estas son las ecuaciones que siempre vamos a hacer, sumatoria de fuerzas o bien sumatoria de torques. Podemos hacer cualquiera de los dos, pero en este caso conviene sumatoria de fuerzas porque hay dos articulaciones. No convendría, ¿no? Mejor sumatoria de fuerza en X. Entonces, a ver, en X tenemos, bueno, estas tensiones podemos descomponerlo en el eje X, ¿no? Esta tensión va a tener una componente en X, ¿no es cierto? Después esta tensión también va a tener una componente en X, ¿verdad? Entonces, pues y este peso no va a tener componente en X, solamente componente en Y, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes en X de estas tensiones? Pues van a ser estos ángulos, ¿no? Van a ser la tensión multiplicada por el coseno de este ángulo. Para este caso le estoy dando el nombre de tita 1 y tita 2. Entonces, lo que estamos haciendo, miren, por el seno estamos multiplicando aquí. Ah, claro, por ángulos opuestos por vértice, el tita 1 se va a repetir aquí, ¿no? El tita 1 aquí va a estar tita 1, entonces pues si yo quiero el lado que no está al ladito del ángulo, pues va a ser el que no está al ladito del ángulo va a ser el seno, ¿no? Y yo necesito, pues el que no esté al ladito del ángulo, necesito el seno, pues aquí está en seno. Bien, vamos a tener el tita 1, vamos a tener aquí el tita 2, y pues bueno, si yo quiero descomponer esta tensión para este pedazo de aquí arriba va a ser tensión por el seno de tita 1, ahí está.
Y pues para este otro pedazo de tensión va a ser tensión por el seno de tita 2. Y como está en el sentido hacia la izquierda y yo estoy asumiendo sentido positivo a la derecha, ¿eso por qué? Porque asumimos el sentido positivo en el sentido de la oscilación. Si nosotros lo hemos hecho mover un poquito a la derecha, el movimiento de este bloque está hacia la derecha, ¿no? Entonces positivo hacia la derecha. Bien, entonces por eso negativos aquí. Eso dice que es lo mismo que masa por aceleración del bloque. Bien, entonces de aquí podemos hacer algunas relaciones. Aquí, el seno de tita 1, aquí podemos formarnos un triángulo rectángulo, ¿no? Miren, lo voy a pintar. Aquí se nos ha formado un triángulo rectángulo, donde el cateto opuesto de tita 1 es X y el cateto adyacente es Y1. Pero otra vez, como son para distancias pequeñas, este hipotenusa va a ser casi lo mismo que este cateto, porque el ángulo tita 1 se supone que es pequeño, ¿no? Entonces, pues, esta hipotenusa va a ser también Y1 nomás. Ya, entonces, miren, seno tita 1 es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero hipotenusa es Y1, ¿no? Eso es porque estamos trabajando con ángulos pequeños, distancias pequeñas, ¿no es cierto? En oscilaciones. Bien, después lo mismo con tita 2. Miren, tita 2 se nos ha formado aquí otro triángulo rectángulo. Y pues el cateto opuesto es X sobre la hipotenusa, que es lo mismo, Y2, porque el ángulo tita 2 es pequeño, ¿no? Bien, sobre Y2. Después, vamos a ver, aquí está. Y sabemos nosotros que la aceleración aquí está tapado, ¿no? Aquí esto lo movemos, ahí está. Sabemos que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Y pues bueno, tenemos que seguir continuando. De aquí podríamos, el seno de tita 1 es x sobre y1. De aquí, miren, en estos dos nos va a aparecer x, porque el seno de tita 2 igual tiene x, ¿no? Entonces estoy factorizando ese x, va a quedar t sobre y1, aquí, más este menos igual lo he factorizado a un costadito, este menos de aquí, este menos de aquí, lo he factorizado a un costadito, nos va a quedar más t sobre y2, que ese y2 viene del seno de tita 2, el x igual lo he factorizado a un costado, ¿no es cierto? Nos queda esto, de aquí arriba, ¿no? Esto es lo mismo que masa por la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Después, bueno, y así, ¿no? Hay que seguir trabajando. Después esto lo paso al otro lado a sumar, esta masa lo mando a dividir, y esta t igual puedo factorizar, ¿no es cierto? Y me queda la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más la tensión sobre m, multiplicado por y1 más y2 sobre y1 por y2, ¿no es cierto? He hecho suma de fracciones aquí, lo he mandado a sumar, este m lo he mandado a dividir, y nos queda esto. Bien, y miren, lo he llevado pues a la forma general de la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio no amortiguado, ¿no? Es esta que varias veces lo habíamos visto antes, la segunda derivada, o sea, la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento, pero con signo cambiado, ¿no? Bien, y esto es la frecuencia natural al cuadrado. ¿Por qué lo he llevado de esta forma? Pues para comparar, ¿no? La frecuencia natural al cuadrado va a ser lo mismo que todo esto, ¿no es cierto? Comparando ecuaciones. Aquí está, ¿no? Comparando ecuaciones, la frecuencia natural. Después, de aquí ya puedo obtener la frecuencia natural, ¿no? Sacando raíz a este lado, solamente tomando el valor positivo, porque estamos hablando de tiempos. Después, nosotros sabemos que la frecuencia es la frecuencia natural sobre 2pi. Y pues yo ya conozco la frecuencia natural, es la raíz de todo esto. Y pues va a ser 1/2pi por la frecuencia natural, es la raíz de t. Aquí, este peso W. Esto para coincidir con la respuesta del libro, ¿no? Miren, aquí yo estoy anotando masa directo, pero pues esta masa sabemos que genera este peso W, pero pues nosotros sabemos que peso W es lo mismo que masa por gravedad, ¿no es cierto? Y si yo aquí tengo la masa y lo quiero expresar en función al peso, pues la masa va a ser lo mismo que peso sobre gravedad, ¿no es cierto? Bien, entonces de ahí de donde viene este peso sobre gravedad y haciendo extremos medios, esta gravedad pasa a multiplicar arriba, ¿no? Es ahí de donde aparece este G que es la gravedad. Bien, entonces, miren, así nomás son los ejercicios de dinámica de las oscilaciones. Tal vez este es un ejercicio un poquito interesante de entender, ¿no? Son muy clásicos a lo que se hace en la facultad, pero pues bueno, es metódico. Lo primero que se hace siempre es hacer sumatoria de torques o bien sumatoria de fuerzas en X o en Y, tal vez, ¿no? Cualquiera de los dos. De modo que hay que llegar siempre a comparar con la ecuación general del movimiento oscilatorio armónico simple, ¿no? Entonces, pues, bueno, y pues hay que hacer relaciones, ¿no? Para ángulos pequeños. Aquí no estamos analizando las deformaciones todavía, porque estos alambres pueden sufrir deformaciones y algún otro tipo de cosas, pero pues esas cosas a veces se desprecian para desplazamientos pequeños, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se puede entender mucho mejor con este otro ejercicio, que este ya tiene mucho más que ver con la sumatoria de torques, que es lo que hacen con el ingeniero, ¿no? Entonces, después podríamos ver este y este más. Bien, a ver, vamos a hacerlo más rápido.
Em, Nos dice un nuevo ejercicio, un ejercicio 3 para este PDF. Un péndulo de longitud L, ¿no? Entonces, miren, tenemos una barrita de longitud L y masa M, ¿no? Está en un ladito, tiene masa M. Tiene un resorte de constante de fuerza K. Miren, a una distancia se lo vamos a, le han hecho agarrar con un resorte de constante de fuerza K, conectado a él a una distancia H abajo de su punto de suspensión. O sea, que está articulado a una distancia H, lo han puesto un resorte, ¿no? Y lo han vuelto a poner a la pared y demás. Después nos dice encuentre la frecuencia de vibración otra vez del sistema para pequeños valores de la amplitud, o sea, para tita pequeños, ¿no? O sea, las oscilaciones se dan para tita pequeños, para desplazamientos, para ángulos pequeños. Suponga que la barra de suspensión vertical de L es rígida, pero ignore su masa, ¿no? Entonces esta barra es una barra rígida, pero no tiene masa, ¿no? Entonces, bueno, aquí es lo que vamos a resolver, ¿no? Bien, tenemos este sistema, podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre y demás, ¿no? Aquí está dibujadito. Podemos aplicar, ahora sí, cuando son péndulos y ese tipo de cosas, cuando hay barras y bolitas a un extremo, usualmente siempre se aplica sumatoria de torques en la articulación. Miren, aquí podemos aplicar sumatoria de torques en la articulación, eso es lo mismo que la inercia, es por la ecuación de Newton, ¿no? La inercia en la articulación por la aceleración angular. Bien, tenemos un diagrama de fuerzas aquí, lo mismo de aquí, ¿no? Solamente que le hemos puesto fuerza. Ahí está la articulación, un punto O, ahí está la barrita, y cuando el sistema está oscilando, ¿no es cierto? Ahí está, le hemos puesto el sentido al ángulo, miren, ahí está la flechita, ¿no? En sentido horario, está oscilando en sentido horario, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar positivo en sentido horario también, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando está oscilando, este resorte va a tener un desplazamiento X, ¿no? Ahí está ese desplazamiento X, va a tener este resorte, una distancia X pequeñita, ¿no? Bien, entonces, pues este resorte, pues a distancia X de elongación va a generar una fuerza, ¿no? Una fuerza de destitución, que es lo mismo que K por X. Después, este bloquecito, este péndulo va a tener una masa por gravedad y también va a tener su brazo, ¿no? Y demás. Ahorita vamos a ir analizando eso. Bien, entonces, sumatoria de torques en el punto A es lo mismo que la inercia por la aceleración angular. A ver, y asumiendo sentido positivo el horario, ¿no? Porque en ese sentido se está moviendo en nuestro diagrama. Ahora, bueno, sobre este punto O, ¿qué torques vamos a tener? Vamos a ver. Tenemos el torque generado por, bueno, primero por esta fuerza. A ver, vamos a ver, lo voy a dibujar de color rojo. Ahí está, ¿no? Por esta fuerza, pues ahí está. ¿Y cuál va a ser su brazo? ¿No? Es su línea de acción y su brazo va a ser, pues, siempre perpendicular, ¿no es cierto? Si no, tendríamos que ser producto vectorial o descomponer cosenos y senos. Bien, pero si es perpendicular, va a ser fuerza por brazo. Y eso es, pues, K por X por su brazo, que es H, ¿no? ¿Y por qué negativo? Porque esta fuerza de color rojo trata de hacer girar al sistema en sentido antihorario, pero nos hemos asumido sentido positivo, sentido horario, ¿no? Bien, primero esa fuerza. Después vamos a tener esta otra fuerza, masa gravedad por su brazo. ¿Y su brazo cuál va a ser? Va a ser este brazo, ¿no? De color negro, esto lo que está aquí. Esto va a ser su brazo, ¿no? Porque miren, la línea de acción de esta fuerza es pues esta, ¿no? Bueno, tal vez un poquito más a la derecha, ahí. ¿No es cierto? Esta masa de gravedad actúa con esta línea de acción y su brazo con respecto a la articulación es este pedazo. Pero ahora, ¿cuánto vale esta distancia? ¿No? Esta distancia de aquí, ¿cuánto valdrá? Pues a ver, vale pues esta hipotenusa L, ¿no es cierto? La hipotenusa, esta hipotenusa L, y se nos ha formado un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Si yo quiero este lado, va a ser por el coseno, y si yo quiero el lado opuesto al ángulo, va a ser el seno. Yo quiero este lado, entonces va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo tita. Entonces su brazo había sido la hipotenusa por el seno del ángulo tita. ¿No es cierto? Entonces así es como hay que ir analizando estos sistemas. Y pues ya está, esas dos fuerzas nomás hay. No hay más fuerzas y todo eso tiene que ser igual a la inercia en la articulación por la aceleración angular. Bien, ya hemos hecho lo más difícil, ¿no? Ahora solamente queda reordenar un poquito. X es lo mismo que aquí, hay que hacer relaciones, porque bien estamos trabajando distancias X y el ángulo tita, ¿no? Entonces, ¿cuál uno de los dos tenemos que, porque los dos son variables, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer una relación de relaciones lineales y angulares. Miren aquí, este X va a ser lo mismo que como la longitud de arco, ¿no? Podríamos hacer esa relación. Miren, si nosotros tenemos esto es como un movimiento circular también, ¿no? Con respecto a este eje, movimiento circular con movimiento rectilíneo lo podemos asemejar para distancias pequeñas. Entonces, este X sería la longitud de arco que describe este radio al girar esta distancia tita, ¿no? Este ángulo tita. Entonces, nosotros sabemos por ecuaciones la longitud de arco es radio, ¿cierto? Radio, en este caso el radio sería H, ¿no?
radio h por el ángulo tita. Bien, o también podríamos aplicar, bueno, otras relaciones, ¿no? Relaciones para, vamos a seguir manejando relaciones de ángulos, perdón, de triángulos rectángulos, ¿no? A ver aquí qué estamos haciendo. La cosa es llegar a la misma ecuación. Miren, aquí hemos visto que x es lo mismo que h por el seno de tita. Bien, entonces, otra vez, aquí lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Este h de aquí, como el ángulo θ es tan pequeño, va a ser lo mismo que la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa, esta distancia desde aquí hasta aquí, igual va a valer h. Si yo multiplico la hipotenusa por el seno de θ, me va a dar el cateto opuesto al ángulo θ, ¿no? Entonces, me va a dar la distancia x. Entonces, x es lo mismo que h por el seno de θ. Pero miren, aquí he dicho que x es lo mismo que h por θ nomás. Pero eso pasa, pues, porque estamos trabajando con distancias pequeñas. Nosotros sabemos, la anterior clase habíamos visto que para distancias pequeñas, el seno de θ es θ nomás. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que estamos escribiendo aquí. Miren, x es lo mismo que h por el seno de θ. Pero para distancias pequeñas, el seno de θ es θ nomás. Bueno, es lo que vamos a ir viendo. A ver, denme un momento, vamos a continuar. Bueno, a ver, seguiremos. Teníamos que menos k por x, pero x es h por el seno de θ. Ahí está h por el seno de θ, pero al cuadrado, porque hay otro h más aquí, ¿no? Entonces, h por h me va a dar h cuadrado. Menos masa gravedad, L por seno de θ igual a, aquí, la inercia en la articulación. Miren, le he puesto masa por longitud al cuadrado. ¿Eso de dónde viene? Es la inercia de una masa puntual con respecto a un eje de articulación. ¿Ya? Esta es formulita. A ver, tal vez esté en el formulario al final o tal vez no esté también. No, esto es para sólidos que tienen un radio y demás, ¿no? Entonces, no. Esta inercia de aquí es algo que se deben anotar. La inercia de una masa fija. Miren, no nos ha dado radio, no nos ha dado nada, ¿no? Esa es una masa puntual, se llama, ¿no es cierto? Esta masa puntual tiene una masa y como tiene masa, pues va a tener una determinada inercia con respecto a esta articulación. Y la inercia de eso va a ser esto. Miren, es la masa por el radio al cuadrado. Masa por el radio con la articulación L, ¿no es cierto? Al cuadrado. Es la formulita de la inercia para una masa puntual. Ya, entonces, bueno, y ahí está, ¿no? La inercia en la articulación es masa por radio al cuadrado para una masa puntual. Bien, ahora, ¿y de dónde viene esto? Pues simplemente viene del teorema de Steiner, no hay mucho que complicarse. Pero bueno, eso ya tal vez podríamos ver más adelante por la aceleración angular. Bien, después aquí vamos a ordenar un poquito. Todo esto, miren, está negativo, negativo, lo paso al otro lado a sumar. Seno tita, lo he puesto tita nomás, miren, ya no está seno tita, lo he puesto tita nomás y además lo he factorizado. Sabemos que seno tita para ángulos pequeños se asemeja a tita nomás, ¿no? Lo he mandado al otro lado a sumar, lo he factorizado seno de tita, en vez de escribir seno de tita, he escrito tita nomás y me ha quedado k por h cuadrado más masa de gravedad por L. ¿No? Es metódico, lo estoy llevando a la forma general del movimiento armónico simple, a esto, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí la aceleración angular es la segunda derivada de tita con respecto del tiempo. Esto, miren, lo estoy mandando a dividir al otro lado, ¿no es cierto? Me queda esto, k por h cuadrado más masa de gravedad por L sobre ml cuadrado. Y listo, ya podría comparar, miren, esta forma de aquí ya se parece bastante a esta forma de aquí, ¿no? La segunda derivada, el tita solito, y pues el coeficiente de este tita solito es la frecuencia natural al cuadrado. Ahí está, comparando, llegamos a esto. Sacando la raíz, me vamos a llegar a esto, y yo quería la frecuencia, entonces la frecuencia es lo mismo que frecuencia natural sobre 2pi. Y listo, conozco la frecuencia natural, es todo esto, lo divido entre 2pi, ahí está, dividido entre 2pi, y pues bueno, esto sería la frecuencia de vibración del sistema, ¿no? Este tendrá unidades de Hertz. Entonces, miren, es un poquito interesante este tipo de ejercicios. Esto creo que era lo único interesante para este ejercicio, que la inercia de una masa puntual es masa por su radio al cuadrado. Y esto viene del teorema de Steiner nomás, no hay mucho que complicarse, pero pues bueno, a ver, queda un minuto más. Bueno, en la siguiente parte vamos a explicar otra vez. Bien, hasta aquí, pausa el video.